Saludos hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta hora. Gracias le damos al Señor y a ustedes por permitirnos llegar una vez más a sus hogares y poder llevar el mensaje de aliento y de esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a encomendarnos al Señor presentándonos en oración. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y damos gracias porque eres bueno. Para siempre son tus misericordias. Permite, oh Dios, que tu palabra corra y sea glorificada, que pueda llevar consolación, aliento y fortaleza y esperanza a cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos y amigos, en esta hora vamos a llevar hasta ustedes esta reflexión bíblica y vamos a compartir con ustedes en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y hoy vamos a estar hablando sobre que todo lo que vayamos a hacer, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Y en ese versículo 31 dice de la manera siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y de acuerdo a como vemos en este versículo bíblico, todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un propósito. Y ese propósito es claro. Todo lo que hacemos tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. Hay una porción bíblica que vamos a compartir también hoy con ustedes, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y habla de un momento del milagro que Jesús hizo sobre un ciego de nacimiento. Sobre esa experiencia nos dice la palabra del Señor que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto en verdad que nos lleva a reflexionar de una forma muy profunda, en primer lugar, porque cuando nosotros escuchamos la expresión de los discípulos, para ellos, de una forma errónea, entendían que todo lo que estaba relacionado con enfermedad o tragedia estaba relacionado directamente con el pecado. En este caso, Jesús dice que esa errónea creencia de los discípulos de que la condición de una persona que nazca con una condición física, en este caso una persona que nace ciego, dice que en este caso no se refiere al resultado o a la consecuencia de un pecado, sino que a veces Dios permite algunas situaciones para que sus obras se hagan manifiestas. Y esto es importante. Nosotros estamos ahora mismo atravesando una crisis de salud global, y es muy común que todas las personas, dependiendo de su enfoque, de su línea de enfoque, puede visualizar o desarrollar una perspectiva en función de por qué están aconteciendo estas cosas. Es muy probable que muchas personas lleguen a la conclusión de que realmente el pecado ha llegado tan lejos que ha provocado la indignación de Dios por semejante condición humana. Y en algunos casos Dios ha derramado en otros tiempos su juicio sobre las naciones cuando ellos se han olvidado de que Él es el Dios que reina y vive por los siglos de los siglos. Otras personas lo ven desde otro ángulo y piensan que esto es producto de una guerra biológica, que es una forma de cómo el hombre, tratando de desarrollar armas de destrucción masiva, desarrollan algún tipo de arma biológica para defenderse o atacar a los países que les son adversos. Hay otras personas que entienden que esta condición, como juicio divino, viene para aplacar el pecado y para condenar a los malos. Sin embargo, cada enfoque tiene una
vertiente en donde cada persona está buscando una razón y está de alguna manera buscando un culpable. En definitiva, en este caso, este ciego que nació ciego, dice la palabra del Señor que en la mentalidad de los discípulos estaba su creencia de que cuando una persona nacía con alguna condición o discapacidad física era porque o sus padres habían pecado, y conforme a como estaba establecido en el Antiguo Testamento, que los padres comían las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, ellos todavía siguen enclavados en esa parte de las Escrituras, pero más adelante el Señor aclara que ya los hijos no llevarán los pecados de los padres, sino que el hombre que pecare, ese morirá. De tal manera que de esta forma el Señor trata de desterrar ese pensamiento, esa idea errónea de los discípulos, de que muchas veces las consecuencias de las limitaciones o condiciones degenerativas en las que nacen algunos seres humanos, o que las aflicciones y las catástrofes humanas obedecen necesariamente a una condición de pecado que ha degenerado de los padres hacia los hijos, o que es una condición donde los hijos han pecado, el Señor Jesucristo aclara esto y dice que no siempre las personas reciben o pasan por algún momento de aflicción o de dificultad por un pecado, sino que muchas veces también es para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, nosotros preferimos creer que lo que está aconteciendo a nivel global es para que la obra de Dios se manifieste. Y como dice la Escritura, para que toda boca se cierre y todo el mundo tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es lo más importante. A veces escuchamos personas que ante su convicción de que solamente Dios puede ayudarnos en semejante situación, dicen que todos debemos unirnos en la oración. Los que creen, los que no creen, los que creen en algo, no importa en lo que crean, unir sus oraciones para que Dios pueda de alguna manera manifestar su misericordia. Nosotros queremos aclarar ese concepto, y es que no se debe hacer oración a toda deidad. Solamente se debe orar al Dios único y verdadero, porque lo demás la Biblia le llama idolatría, y Dios no comparte su gloria con nadie, y Dios está en contra de los ídolos, y Dios está en contra de que se invoque a otro Dios que no sea al Dios verdadero. De tal manera que no es una invocación a que todo el que quiera orar en el nombre del Dios que quiera y en el nombre de la deidad que quiere ore, para que todo el mundo se una en esa oración. Nosotros no participamos de ese tipo de invocación, porque nosotros solamente invocamos al único Dios verdadero. De tal manera que es importante ver aquí que, además de que Jesús desterra el pensamiento erróneo de los discípulos de que las aflicciones, las adversidades, las condiciones, las desgracias humanas tienen una única razón, que es el pecado, Jesús aclara que hay casos en donde Dios permite que las cosas ocurran en la forma de cómo ocurren, para que sean manifiestas sus obras. De esa manera, Jesús está diciéndole aquí a los que estaban junto a él, a los discípulos, que entre tanto que el día dura, le es necesario hacer las obras del que le envió, porque llegará la noche cuando nadie puede trabajar. Es importante ver aquí que Jesús le está diciendo a los discípulos y aclarando al mismo tiempo que hay un tiempo en donde nosotros tenemos que obrar la voluntad de Dios. Hay un tiempo que Dios nos permite que hagamos su voluntad, que prediquemos su palabra, que hagamos esa obra importante para promover las verdades del reino. Porque va a llegar un momento en donde no se va a poder hacer.
Al mismo tiempo también esta enseñanza de Jesús en cuanto a entre tanto que el día dura, se refiere también en un aspecto a la vida. La vida es temporal. Esta vida que vivimos ahora es temporal y tiene un tiempo. Cada persona tiene un tiempo y dentro de ese tiempo que Dios le permite, tiene que procurar hacer la voluntad de Dios y entender que lo que hacemos o dejamos de hacer en esta vida puede tener y tendrá, desde luego, consecuencias eternas. De manera que mientras nosotros estamos en esta vida, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que permitir que se manifiesten las obras de Dios. El día representa la vida, la noche representa la muerte, cuando ya nadie puede trabajar. Cuando Jesús dice la noche viene, significa que ese momento de nuestra partida de esta vida llegará por cualquier vía, por la vía que la gente le llama muerte natural o por la vía que Dios determine, sea de una forma trágica, sea de una forma inesperada o sea de una condición degenerativa de algún tipo de enfermedad que poco a poco vaya acabando la vida. Pero de todas maneras ese día va a llegar. Ahora es importante saber que todo ser humano pasa una sola vez por esta vida. Eso es importante entenderlo. Pasamos una sola vez por esta vida y tenemos que saber qué hacemos con esta vida que recibimos. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice claramente: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y ahí especifica claramente que nosotros pasamos por esta vida una sola vez. Y después tenemos que enfrentar el juicio divino. Ese juicio divino va a venir para todos los seres humanos y va a ser, como dice la Biblia en Apocalipsis, que Dios traerá a toda persona a su presencia y los que hicieron lo bueno irán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo irán a resurrección de condenación. Eso lo establece la Biblia. De manera que dice que nosotros tenemos que hacer la obra de aquel que nos envió. Es importante ver que cuando Jesús obra este milagro en este ciego de nacimiento, en este momento cuando Jesús le está diciendo: entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y dice que hizo lodo y al mismo tiempo dice que untó el lodo en los ojos del ciego y dice que el ciego pudo obedecer lo que Jesús le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. Y él obedeció a lo que Jesús le dijo, fue y se lavó en el estanque de Siloé y entonces él comenzó a ver. Hay personas que cuando ven este milagro que Jesús realiza, que unta lodo, unta saliva y lodo y hace y pasa por los ojos de este ciego, piensan como que es un acto milagroso que la persona puede seguirlo practicando. Es una forma de cómo Jesús puede enseñarnos que Él tiene dominio sobre toda la materia, sobre todo lo que existe. Y de lo que Él creó, Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es todopoderoso. Ahora bien, resulta a veces hasta un poco supersticioso que muchas personas a veces utilizan diferentes fórmulas y muchas de ellas humanas o pretenciosas para querer imitar ese modelo que Jesús implementó en esta ocasión en el capítulo 9 de Juan. Y en estos días hemos visto hasta personas hablando de sueños que han tenido y que el Señor supuestamente le ha revelado forma de cómo pueden detener el virus. Y se han hasta diseñado fórmulas que, más que fórmulas salutíferas, más bien son obras idolátricas que están relacionadas con la brujería, con la hechicería y con cosas que no están ajustadas a las enseñanzas bíblicas. Y que muchas personas a veces, por no tener un buen fundamento en las escrituras, pues muchas veces se dejan llevar. Y recuerdo que hasta
En una ocasión alguien preguntaba que si era verdad que se daba esa situación así. Bueno, nosotros tuvimos que desmentir eso porque eso no es verdad. Dios tiene una forma muy clara en la que Él se manifiesta y habla al hombre, y es a través de Jesucristo y su palabra. La Biblia es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, dice la Escritura. Lo demás es superstición. Es importante ver que cuando este hombre nació en esa condición, nació ciego, era muy patente que él se sentaba en un lugar específico y esta persona recibía limosnas, ayudas por su condición, por su ceguera. Y las personas que pasaban, los vecinos y las personas que le conocieron, interactuaban con él, algunos le daban algún tipo de ayuda. Pero en este momento, cuando este hombre ya no está ciego, Jesús hace el milagro, lo sana. Entonces ahora ellos se preguntan, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Se extrañaron y entonces comenzaron a hacerse preguntas. Y entonces unos decían, Él es. Y otros decían, a Él se parece. Pero Él decía, soy yo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que fueron abiertos los ojos. Y respondiendo Él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé. Y fui, es decir, obedeció y me lavé. Y recibí la vista. Y es aquí donde está la parte importante de este mensaje. Este hombre era ciego de nacimiento, pero Jesús le dio la dicha de ver. Él no le preguntó a Jesús qué es lo que tú vas a hacer, sino simplemente hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Anda, ve y lávate. Y dice que él fue, obedeció y se lavó. Y es lo que la gente necesita hoy, obedecer a Jesús. ¿Y qué es lo que le pide Jesús? Ve al Siloé, que significa enviado, y lávate, purifícate, santifícate. Entonces mucha gente comenzó a preguntarse, ¿y dónde está ese Jesús? Porque cuando nosotros recibimos un milagro de Dios, recibimos un impacto de Dios y lo damos a conocer, hacemos que otros también se interesen por él. Y este ciego no solamente recibió la vista, sino que él la comentó también. Él comentó el milagro que Dios hizo con aquellas personas que le veían y que en algunos momentos dudaban, pero ¿será este? Y otros decían, sí, se parece que es él, pero él decía, soy yo. ¿Y dónde está el que te sanó, el que te dio la vista? Entonces él le dijo quién era ese Señor. Le dijo, ese Señor era Jesús. Este hombre comenzó a testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Es decir, él estaba glorificando a Dios con la obra que Dios había hecho en su vida. Esto trajo de por sí una reacción de parte de las autoridades y de los fariseos al que había sido ciego. Lo llevaron a la sinagoga los fariseos y allí lo interrogaron. Y entonces le dijeron, dime una cosa, ¿quién fue el que te sanó? Y él le dijo, ¿cómo fue que te sanó? Y entonces él le dijo, bueno, él me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Es decir, poner en duda los milagros que Cristo hacía por un legalismo. Muchas veces nos apegamos a ese legalismo y no vemos realmente la manera de cómo Dios puede proceder y actuar en nuestra vida. El legalismo que nos permite ver solamente desde una perspectiva. Y luego, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Es decir, no solamente decían
que él no podía ser esa persona que obraba ese milagro por esa condición, porque él no guardaba el sábado, sino que ahora también dice que no puede hacer ese milagro, no puede ser de parte de Dios porque él es un pecador. Y dice que esto trajo disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y entonces él dijo que es profeta. Y esa palabra que él dijo, de reconocerlo que era un profeta de Dios, entonces provocó que los judíos que no creían en él y no creían que él había sido ciego, en otras palabras, estaban pensando que él estaba fingiendo o que se había estado haciendo el ciego para después fingir un supuesto milagro, que había recibido la vista. Entonces ellos decidieron llamar a los papás del ciego y le dijeron: vengan acá, nosotros queremos preguntarle, ¿es este su hijo? Y ellos le dijeron: sí, es nuestro hijo y nació ciego. Y ellos le dicen: ¿cómo pues es que ahora ve? Entonces ellos les contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. De cómo él ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Pero él tiene edad para preguntarle. Pregúntele a él. Y entonces, cuando ellas le dijeron esto, entonces ellos actuaron y volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y comenzaron y continuaron interrogándole. Dice: no sabemos de dónde sea. El hombre le respondió y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, Dios le oye. Entonces esto es lo que nosotros queremos ver, que este ciego, que había nacido ciego, al recibir el milagro de Dios, comenzó a reconocer que Jesucristo le dio la vista. Que él pudo ver porque Jesucristo le dio la vista. Y nosotros vemos hoy en día que hay muchas personas que no pueden ver a Jesús en medio de las circunstancias. No pueden ver a Jesús en medio del sufrimiento. No pueden ver a Jesús en medio del dolor. No pueden ver a Jesús en medio de la necesidad, de la carencia. No pueden ver a Jesús en medio de las tribulaciones y angustias de la vida, porque son ciegos. Y eso se le llama ceguera espiritual, que en lugar de poner su confianza en Dios, la comienzan a poner en otras cosas. La ponen en las riquezas, la ponen en los ídolos, la ponen en el hombre, la ponen en la sabiduría humana. Cuando todos estos sistemas comienzan a fallar, entonces ahí está el que te puede ayudar a ver tu realidad, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese Jesucristo es el que te dice hoy que debes permitir que Él abra tus ojos para que puedas ver y darte cuenta de lo que está pasando hoy. Es una forma de cómo Dios te está hablando y te dice que puedes recibir la vista espiritual, que Él puede abrir tus ojos espirituales, que tú puedes conocer verdaderamente quién es Jesús y Él puede hacer el milagro en tu vida. Oyó Jesús que le habían expulsado porque Él había declarado que era Jesús el que le había sanado. Y él declaró que ese Jesús era profeta y que él se maravillaba de que los fariseos no le conocían y que él, sin saber quién era, recibió la vista y que
Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, Dios le oye. Es decir, él abrió su corazón a Jesús. Y Jesús les permitió ver, no solamente con sus ojos, ahora Él está hablando con sabiduría espiritual. Ahora está hablando con una visión de lo alto. Ahora está reconociendo a Jesucristo como alguien más que aquel que le sanó de la ceguera, sino aquel que también le sanó de la ceguera espiritual. Y ellos le preguntaron, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo, Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él había recibido la vista. Él había recibido una nueva vida, pero él todavía no tenía una experiencia de conocer quién era Jesús. Y lo había declarado, para mí creo que es un profeta. Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, Dios le oye. Y ahora vemos que también cuando Jesús se aparece ante él, entonces Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque él no le conocía como Señor. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y el que te está hablando a ti en esta hora, a través de esa palabra, es Jesús. Para que puedas conocerle. Es el que ha estado contigo en los momentos difíciles. Es el que ha estado contigo en los momentos de dolor. Es el que ha estado contigo en la angustia. Es el que ha estado contigo en la desesperación. Es el que está contigo en el momento cuando has necesitado de auxilio. Él es tu amparo. Él es tu fortaleza. Él es tu ayudador. Déjalo entrar a tu vida. Deja que Cristo cambie tu realidad. Podemos entender que a este hombre lo expulsaron de la sinagoga porque ya él no formaba parte de ese círculo religioso que no le había podido aportar nada nuevo a su vida. Y esto es lo que pasa realmente cuando nosotros conocemos a Jesucristo, nos apartamos de esos sistemas religiosos que nada aportan a nuestra vida espiritual y a nuestra vida eterna. Porque esos lo único que son es sistemas religiosos. Pero cuando conocemos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él, conocemos entonces la verdad. Lo que no puede hacerse para la gloria de Dios, no puede hacerse de ninguna manera. De tal forma que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser para la gloria de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 31 de 1 Corintios. Que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Sea que comamos, sea que bebamos, que todo lo que hagamos en nuestra vida glorifique al Señor. Por esta razón, queremos decir que nosotros podemos abrazar al verdadero Jesús, que no es el Jesús que todavía permanece crucificado, ni es el Jesús que se celebra cada Pascua. Es el Jesús que resucitó, que está a la diestra de Dios intercediendo por usted, por mí, y que aún en este momento de agonía y de sufrimiento que vive la humanidad, no está desentendido de ella, que está con sus brazos extendidos esperando que usted le clame, que le pida. Clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoce, dice el Señor. Pon tu confianza absolutamente en Jesús y Él te ayudará. Él estará contigo en las buenas y en las malas. Él no te abandonará. Él estará siempre a tu lado, fortaleciéndote, ayudándote y dándote paz, esperanza y aliento y fortaleza en estos tiempos que vive nuestra humanidad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te invito a conocer a Jesús. Y a usted que le conoce, les invitamos a que manifieste la obra de Dios, que predique el Evangelio
a tiempo y fuera de tiempo, que utilice todos los medios disponibles para hacer la voluntad del Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria del Señor, para dar a conocer su grandeza y su magnificencia, su amor y su misericordia en este tiempo a todas las vidas que lo necesitan. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y queremos hacer esta oración por cada una de las personas que en esta hora están en sintonía con este mensaje, para que Dios obre en tu vida, obre en la vida de tu familia y obre en tu salud y en tus finanzas, para la gloria de Dios. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos y exaltamos, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Extendemos, oh Dios, nuestros brazos hacia ti, para que intercedas, oh Dios, en favor de todas esas vidas, que puedas llevar paz, aliento, esperanza, consolación, fortaleza, que puedas, Dios mío, administrar sus finanzas, que pueda administrar su vida, que pueda administrar su familia, sus hogares, que puedas administrar, oh Dios mío, todo en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien en esta hora, Señor, está extendiendo sus brazos hacia ti, que tú les recibas como su hijo, como tu hija, y que tú, Señor, les des paz, que tú les des salvación y vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.